Se lanza un electrón con rapidez inicial VO hacia el interior de un campo uniforme entre las placas paralelas de la figura. Suponga que el campo entre las placas es uniforme y está dirigido verticalmente hacia abajo. Y que el campo, ¿verdad?, de las placas es igual a cero. El electrón ingresa, dice, al campo en su punto equidistante de las dos placas. Dice, ingresa al campo en un punto equidistante entre las dos placas, o sea, punto 5 sería. Si el electrón apenas elude la placa superior, al salir del campo, encuentre la magnitud del campo eléctrico. Ok, entonces, vamos a ver. El campo es uniforme. El campo en este caso no nos dicen la magnitud, ¿verdad? Solo nos piden más bien, o sea, nos piden la magnitud, pero va dirigido hacia Y negativo. Ese sería como el vector, ¿verdad? Lo que nos piden es la tal E. Ok, el electrón va a tener entonces una atracción, ¿no? Perdón. En este caso tendríamos que, vamos a ver, con las placas de esa manera, por ejemplo, si la placa es positiva y usted pone una carga de prueba, las placas van a hacer este campo eléctrico, mire. O sea, que si usted pone un punto de prueba, va a existir una repulsión. Eso sí, solo hay una placa. Ahora voy a poner otra, pero negativa. ¿Qué podría ocurrir si usted agrega un punto de prueba? Entonces esas partículas sentirían atracción, es decir, se irían hacia la placa. Ahora, mire qué pasaría si usted tiene dos placas con distintos signos, digamos, más y menos. Tendríamos estas que van hacia afuera. Nosotros no vamos a analizar el por qué, solo lo estamos diciendo, ¿verdad? Pero esta magnitud es constante. Mire, estos vectores tienen magnitud constante y es independiente de la distancia. Cuando estamos hablando de placa, en otra ocasión sí depende. Y el otro, en rojo lo voy a dibujar, miren, son los de la placa negativa. Entonces, no sé si notan que lo que nos están diciendo en este caso, y es lo que estamos viendo en el diagrama, ¿verdad?, que debe ocurrir, es de que el objeto se mueve hacia arriba porque aquí está la placa positiva y acá la negativa. Este siente una atracción y por eso dice que apenas logra entonces pasar la placa superior. Es decir, que resumiendo estos dibujos, tendríamos que las líneas de campo serían del lado positivo al negativo, ¿verdad? Y las líneas de campo irían de esta manera. Ese es el campo eléctrico, ¿no? Bueno, pero ese solo es un comentario, ¿verdad? Ahora vamos ya a resolver propiamente el ejercicio. Aquí, por ejemplo, tenemos que si el electrón apenas elude la placa y se encuentra la magnitud. Ok. Cuando hay movimiento, recuerden que nosotros tenemos, por ejemplo, lo más básico que tenemos son dos movimientos, velocidad constante o acelerada. Entonces habría que ver si está acelerado o no. Entonces, si usted hace sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Tendríamos en este caso de que solo tendríamos campo en la dirección hacia abajo. Es decir, que en X la sumatoria de fuerzas debería de ser 0. Es decir, que en X se mueve a rapidez constante. ¿Ok? Ahora, en el otro caso, en Y, miren que tenemos que hay un campo eléctrico y al haber un campo eléctrico tenemos que la fuerza se define como Q por E y esto debería ser igual a masa por aceleración. Y usted nota que en este caso si la fuerza neta es hacia abajo, también la aceleración tiene que ir hacia abajo, entonces lo podemos escribir de esa manera. Es decir, que aquí tendríamos la carga fundamental, la magnitud del campo y masa por aceleración. Si despejamos para la aceleración, nos quedaría esta expresión. ¿Podemos calcular algo de acá? Sí, ¿verdad? Porque es un electrón.
El electrón habíamos dicho que tiene una masa de 9.11 por 10 a la menos 31 y E es un valor que es constante, 1.6 por 10 a la menos 19. Entonces, el punto es acá, ¿verdad? Que para X tenemos velocidad constante. Entonces la ecuación sería esta de acá. Y para Y estamos viendo que es acelerado. Sería Y menos Y0 igual a B o Y por T más un medio de la aceleración por T cuadrado. Obviamente la dirección va hacia abajo por lo que estábamos hablando. Ok. La velocidad inicial, miren que va en dirección horizontal. Entonces estaríamos diciendo que la componente Y inicial es 0. Pero la componente X sería la de acá. Miren. Ok, si nosotros ponemos esta referencia acá, que sería oportuno que usted la dibuje aunque sea, nosotros estaríamos obligando que la posición inicial en X es 0 y que la posición inicial en Y sea 0. ¿Lo puede poner abajo en la placa, en la parte inferior de la placa? Sí puede, no hay problema, ¿verdad? Pero en ese caso estaría a una altura de 0.5, no sería 0 acá, sería 0.5. Ok, si apenas pasa la placa, tiene que recorrer en X 2 centímetros. Aquí sería 2 centímetros, solo que lo vamos a pasar a metros, mejor. Miren, todo esto sería X. ¿Cuál es la velocidad? Le dicen que es 1.6 por 10 a la 6. Y puede despejar para el tiempo. Entonces, ¿qué podría usted saber en este momento? ¿Cuánto tarda en pasar la placa? Entonces sería 2 entre 100 y aquí 1.6 por 10 a la 6, creo que. Sí, entonces 2 entre 100 nos da 1.25 por 10 a la menos 8. Este tiempo es el que le toma al electrón subir una altura. ¿Qué altura le dicen? Bueno, el electrón dice ingresa al campo en un punto equidistante de las dos placas. Entonces le está diciendo que aquí la distancia es 1. ¿Bien? Entonces tendría que moverse 0.5 centímetros de altura. ¿Qué quiere decir? Que si se va ahora a la componente Y del movimiento, usted tendría 0.5 centímetros, lo vamos a cambiar a metros. A veces no es obligatorio, ¿verdad? Si usted cree que no, o sea, no tiene que estar todo en el sistema internacional. Si no le afecta en las unidades, porque a veces aquí por ejemplo, podría estar en centímetros. Si la velocidad hubiera estado en centímetros, no era necesario cambiarlo. Pero como está en metros, sí es necesario. Ok, mire que aquí usted va a tener un medio. ¿Cuál es la aceleración? La ecuación que tenemos es esta de aquí. No es una ecuación propiamente, salió de un análisis de fuerza. O sea que esto no siempre va a ser así. Usted tiene que analizar el contexto. Entonces, ¿quién esté? 1.5 por 10 a la menos 8 todo elevado al cuadrado. Entonces, si quieren, vamos a dejar esta parte y vamos a despejar. 0.5 entre 100 y le vamos a multiplicar a 2. Entonces, 0.5 entre 100 le voy a multiplicar 2. Estoy tratando de despejar. Este 2 pasa a multiplicar a 0.5 entre 100. 1.25 por 10 a la menos 8 cuadrado. Pasa a dividir. De ahí, para despejar para la E, no sé si nota que está la masa del electrón. Ese ya es un valor dado y están en los libros. Entonces, igual ustedes creo que lo ven en sus clases. Entonces, por lo menos lo han escuchado. 9.11 por 10 a la menos 31. Y la constante sería la E, ¿verdad? Es la constante de carga. Entonces sería 1.6 por 10 a la menos 19. Por 10 a la menos 19. Estamos viendo ahí que nos está dando que el campo debería de ser 364.4. Miren que aquí el despeje lo estoy haciendo con el uso de la calculadora, ¿verdad? Pero tal vez le es conveniente a usted hacer el despeje con la algebraico, ¿no? Para no equivocarse con lo que usted digite en la calculadora. Aquí es más fácil digitarlo, ¿verdad? Pero en la calculadora convencional, pues no. Bueno, ya resolvimos la primera pregunta.
La magnitud del campo debería ser eso. Las unidades del campo son esas, Newton sobre carga, Coulomb, ¿verdad? Ok, ese es el inciso A. Inciso B dice, suponga que en la figura el electrón es sustituido por un protón con la misma rapidez inicial VO. ¿Golpearía el protón una de las placas? Si el protón no golpea ninguna de las placas, ¿cuáles serían la magnitud y dirección de su desplazamiento vertical cuando sale de la región? ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a ver ahora con el caso ese, ¿verdad? Si fuera un protón. Entonces dice, si cambiamos por un protón y la misma velocidad, estamos viendo, nos preguntan si logra escapar o no. Entonces, al ser más, estamos viendo de que va a haber una repulsión debido a esta placa y él más bien va a tratar de hacer una trayectoria hacia abajo, más o menos con esa forma, ¿verdad? Que le dicen en el anterior, por la atracción, ¿verdad? Entonces hay que ver qué es lo que cambia de acá. Entonces, mire, el campo sigue siendo el mismo, el campo sigue teniendo la misma dirección, ¿verdad? Entonces, pues en este caso, bueno, aquí también hicimos una excepción, hay que tener claro eso también, mire, de que, por ejemplo, yo solo puse Q por E, o sea que solo había la componente de fuerza o sea, solo la contribución de la fuerza eléctrica, también está el peso, pero es que el problema con el electrón, y eso lo puede omitir usted si quiere, con el electrón estás hablando de 9.11 por 10 a la menos 31. Entonces no va a ser tan significativo ese número, pero en general podría poner aquí el peso, ¿verdad? Pero el valor es normalmente despreciable, pero no, bueno, también con el protón va 1.67, creo que habíamos dicho, o 65 por 10 a la menos 27. Entonces, bueno, la magnitud es la misma. Entonces tendríamos aquí solo que con la masa del protón, ¿eh? Entonces, pues básicamente tendríamos el mismo esquema, solo que la dirección cambia, ¿no? En este caso decíamos, se va a mover hacia la derecha, ¿verdad? Y ahora entonces no va a subir, sino que va a bajar. Entonces, bueno, tenemos que, por ejemplo, tendríamos en este caso 1.25 al mismo tiempo. No va a cambiar, ¿verdad? Porque si usted mira la ecuación, la aceleración no afecta la posición inicial, la componente X del movimiento. Entonces, si se mueve a 1.6, sea protón o electrón, no acelera en X. Entonces el tiempo sigue siendo el mismo. Lo que sí va a cambiar en B es la componente Y, que es lo que dice ahí, ¿verdad? Si logra o no pasar el protón las placas. Entonces, ¿qué vamos a cambiar aquí? Bueno, según lo que hablamos, yo puse la referencia ahí. Y0 sigue siendo la misma. La componente Y también, ¿verdad? Sigue siendo la misma. Lo que hay que ver es la aceleración, ¿verdad? En este caso. Entonces, bueno, ¿cómo va a cambiar la aceleración? Bueno, ya nosotros podemos saber el valor de la aceleración aquí porque esos tres parámetros ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces lo que nos toca nada más es, pues, cambiar el resultado, ¿verdad? Solo que estaba viendo que, no sé si había dicho que si la aceleración era negativa aquí. En este caso no es negativo, o sea, perdón, en el electrón yo creo que dije que era negativo la aceleración, pero no lo es porque no sé si notan que aquí la Q era menos E y el campo va en dirección negativo E. Entonces todo queda positivo, ¿verdad? Entonces de hecho el electrón tiende a acelerar hacia arriba, lo podemos ver en el dibujo, ¿verdad? Pero en el otro va a acelerar hacia abajo, ¿verdad? Porque el Q sería positivo, pero E es negativo. Entonces nos va a quedar que la aceleración es negativa o va para abajo. Entonces, ¿cómo cambia la posición? Sería un medio de toda esa cantidad, lo voy a poner en letras, solo que aquí del protón, y el tiempo sería 1.25 por 10 a la menos 8 al cuadrado. Entonces vamos a ver en este caso
ese valor. Vamos a ver qué podemos rescatar de esto. Sería 1/2 por EMP, dice. Creo que era 1.65. No lo busco, masa protón. ¿De qué es? O 73 o 65. No, 73 es. 1.63 el protón, dice. Ok, entonces aquí sería 1.673 por 10 a la menos 27. Ok, y arriba sería la carga fundamental, que sería este de aquí. A ver si lo copio igual, sí. Por el campo, que nos dio 364.4. Ok, ese es el segundo paréntesis. 1.25, todo esto al cuadrado, va a multiplicar, miren, y nos da 2.73 o 2.72 por 10 a la menos 6. 2.72 por 10 a la menos 6. Pero recuerde que este es negativo, ¿verdad? Que sería menos 2.72 por 10 a la menos 6 metros. ¿Qué significa eso? Que el objeto estaba acá y desciende entonces esa distancia, ¿verdad? Entonces, pues esto dista de lo que es 1 metro, de los centímetros, ¿verdad? Es decir, lo que tenía disponible era 0.5 centímetros, ¿verdad? Entonces, 0.5 entre 100 es 0.05, miren, entonces todavía tiene espacio, es decir que sí chocan. Vamos a ver, diría que estaríamos midiendo, sí, que estaría como por acá, miren. Es decir que sí logra pasar, sería, ¿verdad? Sí logra pasar porque ya recorrió los 2 centímetros. O sea, ¿cómo sabríamos si va a pegar? Si, por ejemplo, nos dijera, digamos, que después de los 2 centímetros estaba a 0.5 centímetros de distancia. Con eso sabríamos de que no logra pasar la placa. Pero como la distancia está como por acá, 2 puntos no sé cuánto por 10 a la menos 6, va a pasar tranquilo, ¿verdad? La placa es. Bueno, entonces, bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. De ahí nos dice, bueno, golpearía el protón, estamos diciendo que no, por la distancia que calculamos. ¿Cuáles serían la magnitud y dirección de su desplazamiento vertical? Eso ya lo averiguamos. Y compare las trayectorias que recorren el electrón y el otro. Básicamente sería la misma trayectoria, solo que en sentidos opuestos, ¿no? Por la cuestión esta de la aceleración que vimos. Uno va más positivo y el otro negativo, ¿verdad? Y la magnitud de la aceleración es la misma. Bueno, entonces